noches para todos. Permítanme, en primer lugar, agradecer tanto a la doctora Marta Lucía Olano como a los demás integrantes del Consejo Superior de la Judicatura por el honor que me hacen de permitirme dirigirme a ustedes esta noche sobre una temática tan importante como la que ha planteado el Consejo Superior de la Judicatura, que es ética judicial, que precisamente en estos momentos aciagos que estamos pasando, creo que es la temática más importante y me parece aún más importante que la misma sea traída a colación por el Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado precisamente de señalar las políticas de administración de todos los recursos de la rama judicial. En cualquier momento o lugar, siempre es riesgoso hablar de ética y de moralidad, porque se puede caer en la tentación de ser un verdadero catón para quien lo mejor es lo que uno piensa y lo que piensan los demás seguramente no tiene validez. Sin embargo, a riesgo de esto, pero tratando de mitigar ese peligro, ojalá lo logre, creo que no podemos mantener el silencio, ese silencio cómplice, ese silencio complaciente o ese silencio indiferente ante la crisis que vive el país. No de ahora, en realidad, sino de hace ya varias décadas en las que paso a paso hemos ido haciendo puntos y puntos para flexibilizar cada vez más nuestros códigos de conducta, en muchas de las ocasiones amparados en ropajes de respeto a los derechos fundamentales, tales como la autonomía, la libertad de pensamiento, de actuar, de no actuar, el libre desarrollo de la personalidad, llegando inclusive a temas de mayor profundidad como la autonomía judicial y demás contenidos que mal entendidos nos han llevado a callar para no parecer retrógrados. Y digo mal entendidos porque en ocasiones se le asigna un contenido a ese libre desarrollo de la personalidad, a esa autonomía judicial que seguramente no le corresponden y si hacemos el análisis profundo filosófico, deontológico, encontraremos que ello no es así y que hemos llegado a extremos tales que le damos condición de derecho fundamental a aspectos que no corresponden, que le asignamos la condición de principios a máximas que eventualmente inventamos y que traemos a colación según nuestro parecer y según la conveniencia. Ese avance tan rápido que hemos hecho hacia la flexibilización de comportamientos ha llevado a que ahora, cuando en alguna medida nuestra atención, que antes manteníamos centrada exclusivamente en el conflicto interno, pueda dar lugar a apreciar lo que en materia de corrupción, malas prácticas y desorden administrativo venía ocurriendo seguramente de manera paralela, coetánea, a aquel fenómeno de guerra interna, pero que gracias a la focalización de nuestra atención a él no podíamos visibilizar. Y con mi característico optimismo, permítanme señalar que estoy convencida que, como lo señalaba el presidente de la República en su intervención y como lo manejamos en el tema de calidad, tenemos una excelente oportunidad, para mejorar, para buscar entre todos la mejor manera para cimentar o para reforzar la cimentación de nuestras instituciones, de todas nuestras instituciones. Por supuesto que entre ellas con gran énfasis y conciencia a las que integramos la rama judicial, a las altas corporaciones de la justicia y a todas las instituciones que la integramos. Pero desde luego que con mayor carga a quienes tenemos el privilegio
de hacer parte de las altas corporaciones. Y digo que tenemos el privilegio porque entre más de 40 millones de colombianos, entre no sé cuántos cientos de miles de abogados, nos dirá la doctora Marta Cuevas, solo unos pocos logramos llegar a esas altas corporaciones. Y no es un derecho, seguramente entre ustedes y entre todos los abogados hay miles de abogados mejores que yo, mejores que mis demás compañeros que integramos estas altas corporaciones. Entonces, no es un derecho, sino es un privilegio. Y por ahí creo que debemos empezar a generar esas buenas prácticas y a comprender que no estamos en un nivel de superioridad frente a nuestros demás colegas. Estamos en superioridad de deberes, de cargas. Nuestro comportamiento debe ser modelo de comportamiento por haber tenido ese privilegio. Así, lo primero que en mi modesto entender debemos asumir es un compromiso político, institucional de diagnosticar. No el diagnóstico al que nos hemos venido acostumbrando dentro de esa flexibilización y flexibilización de prácticas que se hace a través de suntuosos y onerosos contratos en los que nos dedicamos a diagnosticar, sobrediagnosticar y seguir diagnosticando, sino maximizando los escasos recursos que tenemos para saber la realidad que tenemos en la justicia. La mayoría, creo, por no decir la totalidad de quienes hacemos parte de estas altas corporaciones y de la rama judicial en general, conocemos la problemática de esta rama judicial, porque como usuarios internos o externos hemos aprovechado sus fortalezas y hemos sufrido sus debilidades. Así es que si alguien puede saber qué le falta, qué tiene, cuál es la fortaleza y la debilidad de la rama judicial, somos nosotros mismos y nosotros somos los llamados a señalar exactamente eso. Porque estas últimas décadas nos hemos dedicado a realizar contratos y más contratos para que desde fuera un operador externo nos diga qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos, en qué somos buenos y en qué somos malos. Pero la mayoría de gente de la rama judicial venimos de una carrera que nos ha permitido el conocimiento mismo de cómo opera y de qué tenemos y qué nos falta. También, después de ese diagnóstico que hagamos nosotros y dentro de esa propuesta de buenas prácticas y de conciencia, creo que con gran celeridad, inmediatamente deberíamos comenzar a implementar las medidas que lleven al mejoramiento de lo que está mal. E inmediatamente surge la respuesta de muchas personas y de muchos gremios que dicen, claro, es necesario un acto legislativo, es necesario una ley estatutaria, es necesario el proferimiento de profundos decretos que lleven a cambios profundos de fondo, porque esto no está funcionando. Pero ustedes como yo sabemos que no siempre esa es la solución, lo que nos va a llevar a esa panacea. A veces son cosas tan pequeñas las que podemos hacer para cambiar una situación que se viene presentando, que son tan pequeñas que las pasamos desapercibidas. Entonces, parte de mi propuesta es que encontremos esas situaciones pequeñas de las que depende un cambio trascendental. Normalmente en las conversaciones sé poner un ejemplo que es de uso continuo y es como, por ejemplo, para enviar la correspondencia que sale de nuestros despachos, se puede optimizar un proceso simplemente con cambiar el modelo de un sobre de Manila, de pasar del sobre de Manila cerrado completamente a un sobre de Manila que traiga una ventanita, y eso ahorra muchísimo trabajo porque no es necesario imprimir un sobre, digitar otra vez el nombre de a quién va dirigido y correr el riesgo de que esa persona que está digitando se equivoque en un número o en una letra y todo salga mal y tengamos que hacer un reproceso.
Con una cosa tan sencilla podría cambiar todo un proceso y podríamos ahorrar mucho dinero y podríamos ser más eficaces, más efectivos en lo que hacemos. Ese es nuestro reto entonces, poder encontrar ese pequeño ajuste que puede cambiar las cosas para mejorar. ¿Y quién mejor que nosotros mismos que sabemos exactamente cuáles son esos puntos que podemos cambiar? Este pragmático plan, propio de mi estilo pragmático en cuanto a resultados, centrado en la eficiencia, la eficacia y la calidad para el bienestar del ser humano, centro de todo nuestro actuar público y privado. Ha de matizarse con unos soportes dogmáticos, unos soportes teóricos que ayuden a fortalecer ese planteamiento pragmático que hemos adelantado. Por ello, es bueno comenzar retomando lo que señala don Ángel Osorio en El alma de la toga, cuando advierte que en el abogado la rectitud de la conciencia es 1000 veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno, luego ser firme, después ser prudente, que la ilustración viene en cuarto lugar y la pericia en el último. Nuestro país enfrenta el gran reto de repuntar sus raíces y dejar atrás ciclos de lucha irracional y fratricida. La tristeza, el rencor y el silencio que dejan atrás los fusiles ahora aparentemente sin dueño y la esperanza de un futuro en el que todos podamos conocer, comprender y reparar los daños generados por la violencia, vienen acompañados por la oscuridad del comportamiento de un grupo de servidores y particulares que se han apropiado por sí de la autoridad y de los recursos públicos. Un escenario tan sombrío como este y penoso requiere de medidas que engendren un cambio radical en esas prácticas que hacen parte de nuestra cotidianidad. Como señalaba Martin Luther King, la oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio, solo el amor puede hacerlo. Tal como señalaba minutos antes, más que leyes, normas, actos legislativos, directivas y demás, requerimos la definición de una guía ética que tenga la capacidad de regir todas las actuaciones de los empleados y funcionarios judiciales. Una hoja de ruta que tenga la capacidad de convencer y de regir hasta la más íntima de nuestras actuaciones personales y sobre todo profesionales, públicas. La finalidad de esta clase de documentos es emerger como una bitácora orientadora, no exclusiva, claro, en el desempeño del factor humano que integra el de la rama judicial o cada una de las altas cortes y de las demás corporaciones y despachos que integran la rama judicial en el desarrollo de esas funciones que les corresponden y que se impone cumplir. No puede comprenderse una correcta administración de justicia o una función judicial sin la observancia constante, permanente y consolidada de una verdadera concepción moralizadora de transparencia y de eficiencia en el que el entendimiento de que el servidor judicial está para servir al público, ante quien debe rendir permanentemente cuentas, debe exponer su conducta permanentemente, conducta pues que debe ser analizada desde el punto de vista ontológico. Yo quisiera siempre que recordemos que somos servidores públicos, servidores judiciales, no somos colaboradores judiciales como eventualmente puede vernos el ciudadano, nuestro usuario, a quien de repente le decimos con mucho gusto ya le colaboro. No, yo no estoy aquí para colaborarles, yo no estoy hoy aquí parada para colaborarles a ustedes, yo estoy aquí parada hoy para servirles a ustedes porque soy servidora pública. Entonces, eso es parte de ese catálogo de buenas prácticas de cambio de conducta que quiero proponerles pues de manera muy concreta en la noche de hoy.
Además de todo ese fundamento, pues que ustedes saben, desde Aristóteles, Platón, Kant, que llena de contenidos deontológicos todo este tema de la ética, de la moralidad pública y la moralidad propia, es necesario que adoptemos, tal como lo propusieron los presidentes de nuestras altas corporaciones, a quienes se sumó el presidente de la República, el ministro de Justicia, el fiscal general, el procurador general, es necesario que nos propongamos como una meta, pero como una meta a realizar de manera pronta, un decálogo, un catálogo de conductas esperables que se convertirán en ese catálogo de buenas prácticas. Dentro de ese catálogo de buenas prácticas, como lo señalaba la doctora Marta Olano en su discurso de inauguración, es necesario tener muy presente el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que a la manera, si bien no puede ser tomado como una norma con el imperativo que le otorga un tratado, un convenio, en razón a que no se ha surtido todo el trámite que nuestra Constitución establece para tal efecto, sí adoptó el Consejo Superior de la Judicatura como encargado de fijar esas políticas y lo adoptó a través de un acuerdo con el que se pretende llegar a cada uno de los servidores y a cada uno de los despachos a fin de cumplir con el propósito de ese código, que es el de acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa. Ese es el propósito de ese código iberoamericano y que mejor que en estos momentos que nos comprometamos precisamente al cumplimiento de esos postulados que allí se establecen. Ese código fue un gran esfuerzo por promover en esta parte del orbe, en toda Latinoamérica, un principio de buenas prácticas judiciales que acercara tan importante función al ideario colectivo de una justicia excelente y digna de la confianza ciudadana de la que se nutre la legitimidad, lo cual precisamente en este momento se encuentra tan afectado porque la legitimidad nos la da precisamente ese respaldo de nuestros compatriotas frente al ejercicio de nuestra función. Y si cada día vamos afectando y vamos haciendo puntos y puntos para ir disminuyendo esa confianza y para afectar esa buena imagen, pues vamos a terminar deslegitimados y con el más mínimo, la más mínima amenaza de un ciudadano o a través de cualquier mecanismo de participación ciudadana, bien podría terminar, no sé en qué situación la rama judicial. Por eso es nuestro compromiso, nosotros estamos hoy ocupando estos cargos, tenemos responsabilidades y tenemos que hacer los aportes correspondientes para que esto cambie, para que esto mejore. Ya señalaba cómo el Consejo Superior, cuando estaba como presidente el doctor Néstor Raúl, pues pretendió hacer esto precisamente elevando a un acuerdo ese compromiso que establece el Código Iberoamericano. Estas normas de ese Código Iberoamericano están pensadas para escenarios universales. Este documento contiene pues una serie de principios, de definiciones que recogen generalidades asociadas precisamente a las prácticas inherentes a cada uno de los países miembros del colectivo que lo elaboró. Y a lo largo de los 95 artículos que tiene ese código, retrata ingredientes deónticos que invitan a transitar las sendas de la independencia, la imparcialidad, la debida motivación de las providencias judiciales, el conocimiento y la capacitación como elementos de mejora continua, la justicia y la equidad como fines últimos del derecho, la responsabilidad institucional, la cortesía, la integridad,
la transparencia, el secreto profesional, la prudencia, la diligencia, la honestidad profesional como valores esperables de quienes encarnan una de las más altas dignidades que puede existir en el esquema de un Estado de Derecho, como lo es la rama judicial. Ese código dispone además la creación de una comisión permanente de ética judicial, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, para promover la adecuada implementación del mismo en los estados comprometidos, razón por la cual creo que empata perfectamente ese compromiso, que así no tenga, pues ya señalábamos, la formalidad de un tratado, pues son compromisos que se adquieren y nosotros creo que debemos recuperar aquello del valor de esa palabra y de esos compromisos empeñados, y por eso es compatible con la propuesta que hacían los presidentes de las altas corporaciones para conformar esa comisión que se haga a nivel interno, se cree esa comisión permanente de ética judicial. Comisión que de ninguna manera pretendería remover los cimientos del derecho punitivo, del derecho disciplinario, sino que se va a referir precisamente a esa ética, a ese comportamiento y a esas buenas prácticas que deben regir la actividad judicial, y por supuesto que ligado a la actividad judicial, todos los procesos de apoyo a los que la mayoría de ustedes acuden, y sin procesos de apoyo sin los cuales la función misional de la Administración de Justicia no podría cumplirse, los jueces no podríamos funcionar si no contáramos con ese apoyo en toda la parte administrativa, con todos sus procesos que para ustedes se convierten en misionales y para nosotros siguen siendo pues de apoyo, pero el apoyo más importante. Así las cosas, entonces les señalaba cómo resulta importante que elaboremos, que empecemos por ponernos de acuerdo sobre ciertos puntos para la elaboración de ese catálogo de buenas prácticas, como un atrevimiento frente al público, pues frente a ustedes que conocen mejor porque lo viven día a día. Quisiera solamente dejarles algunas propuestas a las que seguramente el presidente del Consejo de Estado hará alusión y profundizará en las mismas, pero que resultarían importantes como un punto de partida para que comencemos este trabajo que debemos empezar prontamente. Así, además de la creación del comité que ya señalaba de buenas prácticas judiciales o de ética, o bueno, el nombre que se considere, que se encargue del manejo y actualización permanente del banco, donde se documenten y registren todos los procesos, actividades, acciones, comportamientos individuales o colectivos que logran generar un buen resultado en los diferentes aspectos de la administración de justicia, y que sería el encargado de replicarlo en toda la organización, por supuesto con el insumo de todos nosotros y de todos los demás servidores judiciales, porque yo estoy convencida que es ese apoyo y ese trabajo en equipo, en verdadero equipo, lo que lleva a que esas buenas prácticas puedan tener realmente una eficacia y no se queden en una letra muerta, como ocurre con cualquier disposición normativa, sino que se conviertan en parte de nuestra vida. El insumo se recibe de todos los servidores judiciales. Además de eso, que se instalen buzones físicos, buzones virtuales, donde precisamente cada servidor pueda hacer su aporte, pueda criticar en buen ánimo, con buen sentido, con sentido de pertenencia, pueda criticar, pero también pueda proponer esas buenas acciones que en su parecer y en sus despachos, en sus oficinas, han tenido buenos resultados para que evaluemos y podamos saber si podemos también todos implementarlas. Implementar la línea de atención al usuario, siempre recordando eso, todos somos usuarios internos o externos y nos debemos unos a otros, y nuestra tarea es la satisfacción de ese usuario y el cumplimiento de nuestros deberes
teniendo en cuenta que cumplimos ese servicio público esencial. La rendición de cuentas, que ya ha empezado a dar resultados dentro de toda la rama judicial, y que si bien no tenemos un manual de cómo elaborarlas, se está trabajando en la elaboración del mismo para que tengamos estandarizado un manual a fin de que todos podamos rendir cuentas con un mismo esquema, con un mismo formato en toda la rama judicial, en todos los niveles. Otra buena práctica es que los magistrados y magistradas, los funcionarios judiciales en general, no acepten, y que eso quede claro y que todos tengamos el compromiso que, si bien la ley lo señala, pero es el compromiso real lo que debemos asumir. No podemos aceptar de las partes o de los usuarios o de los apoderados o de los amigos o de los familiares de los mismos o de los interesados, ninguna clase de favor, ninguna clase de regalos, ninguna clase de homenajes, nada, ninguna dádiva, porque es que a nosotros nos pagan. Y los sueldos de la rama judicial, comparados con el resto del Estado, de los sueldos del Estado, son buenos. Nosotros no tenemos que estar recibiendo nada, y eso tiene que saberlo el ciudadano de a pie, que no está bien, y que esas prácticas son las que han llevado a ese degeneramiento de las instituciones y específicamente en este caso de la rama judicial. Otra de esas buenas prácticas es que los funcionarios, los servidores judiciales, mantengamos una conducta decorosa, respetable, honorable, no solamente en los estrados judiciales, sino en nuestra vida diaria, que corresponda a la probidad, imparcialidad y ética que debemos tener todas las personas, pero sobre todo las personas que tenemos esta sagrada misión de administrar justicia, y que debemos manifestar ese comportamiento en los actos de la vida pública y privada, reflejando en las acciones cotidianas los valores y principios que le deben caracterizar. Por eso partía del supuesto de señalar cómo hemos ido flexibilizando nuestra conducta, y a través de estos derechos fundamentales que los hemos llenado de contenidos ajenos a la esencia misma de ellos, hemos llegado a situaciones como las que pues de manera vergonzante tenemos que saber que se presentan, pero que no está bien. Antes de la Constitución del 91, creo que unos pocos de ustedes seguramente lo recuerdan, teníamos una serie de normativas que a los servidores judiciales nos obligaba a eso, a tener ese comportamiento recto, decoroso, a servirle de modelo a la sociedad. Y cuando uno era designado como juez, se le advertía además que al pueblo donde iba a llegar iba a ser una de las autoridades que se iba a notar, y por eso su conducta debía ser siempre, siempre público y en privado, absolutamente ejemplar, sin tacha alguna, porque iba a estar en la mira de todas las personas, junto con el sacerdote, junto con el alcalde, junto con los concejales, y teníamos esa responsabilidad. La propuesta es rescatemos ese compromiso y esa responsabilidad para que de verdad sigamos siendo modelo de la sociedad, para que la sociedad entienda que nuestra función la hacemos de manera absolutamente transparente, absolutamente recta, y que podamos siempre rendir cuentas de todo lo que hacemos. Otra de las propuestas es que actuemos siempre en nuestra labor diaria, acordes con el principio de que el factor humano es un componente valorado, respetado, transparente, honesto, ético y eficiente, que propende por la seguridad jurídica y por la protección de la institucionalidad, del Estado social de derecho, de la democracia y de la defensa de los derechos de la comunidad, y ante todo respetuosa del usuario. Por eso, los servidores judiciales debemos comportarnos con respeto, cordialidad, trato justo, confianza
entre sí, generando ambientes de trabajo gratos, seguros, tanto para quienes integramos la rama como para nuestros usuarios externos. Debemos abstenernos de usar el cargo, el rango del cargo, la investidura o el nombre de la institución, de la rama judicial, del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, de los tribunales, de los consejos seccionales, en fin, para propósitos no acordes con el servicio público de la Administración de Justicia. Recordemos cómo episodios como esos de que usted no sabe quién soy yo y termina valiéndose de su cargo, de su función o de su rango para obtener favores o prebendas. Esta no es la situación esperable pues, de un servidor judicial, y los servidores judiciales debemos olvidar el asunto. Usted no sabe quién soy yo, usted debe saber que yo soy su servidor. Eso es lo que le debe interesar a la persona a la que estamos atendiendo, con la que estamos hablando. No es usted no sabe quién soy yo soy magistrado de la alta corte, no, ese no soy yo. Yo lo que soy es un servidor de toda la ciudadanía. Igualmente que los magistrados, magistradas, servidores judiciales, nos comprometamos a realizar nuestras funciones de manera eficiente y eficaz, por lo cual la participación en cualquier otra actividad, incluyendo la actividad docente, debe hacerse en el tiempo que queda, no en el tiempo que debemos ocupar en la decisión de los asuntos que tenemos a cargo, porque nuestra actividad principal debe ser precisamente la de administrar justicia, la de ustedes, la de administrar los recursos de la rama judicial, y por ende el mantenimiento en la actividad docente, académica, que es tan importante y que también pues corresponde como una retribución a la sociedad, debemos dejarla en la medida que corresponda para no distraer nuestra actividad principal. En cuanto a la reserva y la prudencia en la información, pues sabemos cómo el no observarla, además de que puede constituir falta disciplinaria y hasta delito, afecta el ejercicio mismo de nuestra función. La posibilidad de que se generen focos de corrupción por estar anticipando consideraciones, propuestas o proyectos hacia la prensa, hacia los usuarios de la justicia en general, puede ser un foco de corrupción que debemos atacar, y por eso nuestro compromiso debe ser de guardar la reserva cuando de tal hecho se trate. En fin, tenemos un catálogo bastante amplio de propuestas para que podamos implementarlas, para que podamos, más allá de eso, de positivizarlas, es de adquirir el compromiso. Creo que hay uno adicional en el que venimos trabajando con el presidente del Consejo de Estado, y es en que generemos una política de descongestión, porque son las decisiones oportunas las que evitan o minimizan el riesgo de corrupción. Y me refiero a política de descongestión, no a medidas de descongestión, porque venimos año tras año, mes tras mes, generando medidas de descongestión, pero no nos hemos sentado a fijar esas políticas. ¿Qué debemos hacer? Y reitero el ejemplo del sobre de Manila con la ventanita. A veces son cosas tan pequeñas las que tenemos que hacer para mejorar, pero nos hemos acostumbrado a que política de descongestión es igual a solicitud de creación de más cargos, y si son de más alto nivel, mucho mejor. Entonces, en eso tenemos que sentarnos y pensar y sentir que nos duele ese presupuesto nosotros hacemos parte de los que aportamos a ese presupuesto, entonces tenemos que verlo con una visión institucional, con una visión de país
y no con una visión personalista, porque seguramente es muy chévere tener más servidores a cargo, tener la posibilidad de nombrar más, pero el tema tiene que centrarse en una trascendencia mayor y en reconocer esa condición de servidores públicos, de la importancia de la rama judicial en el sostenimiento de un Estado social y democrático de derecho como el que señala nuestra Constitución. Yo les agradezco muchísimo su atención, sé que ya es muy tarde y que es difícil mantener la atención en este estado, pero les reitero la invitación a que asumamos la condición de servidores públicos como una vocación. Yo llevo más de 30 años vinculada entre la rama judicial y el Ministerio Público y he de confesarles que durante esos 30 años no he tenido gran cantidad de trabajo, sino de servicio, y lo he hecho con mucho gusto, con todo el afecto. Entonces los invito a retomar esa vocación con que nos formaron, para que asumamos que esto es una función absolutamente sagrada, que merece todo el respeto, a la que debemos dedicarle todos nuestros esfuerzos, y que vale la pena hacerlo, vale la pena trabajar para que seamos un verdadero equipo, el equipo de la rama judicial, en el que nos fijemos metas, en que las cumplamos y que adelantemos toda nuestra tarea con gran eficacia y eficiencia. Mil gracias.